Saludos y bienvenidos a su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gelson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Renunciemos a la pregunta ¿por qué? Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Juan capítulo 9 versículo 3 y a través de toda la programación estaremos utilizando la nueva traducción viviente. Pero antes que todo vamos a tener una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados y te damos gracias por otro día más que nos has concedido en tu inmenso amor y tu misericordia. Te pedimos nuevamente y humildemente que hagas acto de presencia en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu para que sea Él quien dirija esta programación para que tú seas enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, la reflexión lleva por título hoy, renunciemos a la pregunta ¿por qué? Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de Juan, capítulo 9 y el versículo 3. Dice allí, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Palabra de Dios. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios por qué permite que pase esto o aquello? Estoy bastante seguro de que sí, que has cuestionado. Si has tenido que enfrentar una dificultad tras otra, de seguro que en algún momento de todo lo que te sucede es posible que te hayas preguntado cómo vas a lograr pasar a través de todas estas situaciones y por qué me está pasando esto a mí específicamente en este momento. A menudo nos quedamos pensando que si pudiéramos averiguar el por qué, entonces la vida tendría más sentido, sobre todo ante el dolor o el sufrimiento que estemos pasando, tanto nosotros como en el mundo afuera, porque también a nosotros como creyentes nos afectan las cosas que están pasando en el mundo en el día de hoy. Bien sea una persona creyente o no, porque a fin de cuentas todos somos creación de Dios. No todos le queremos servir. Bueno, no todos le quieren servir. Yo le sirvo y usted también de seguro le está sirviendo. No todos le van a querer servir a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios los creó a su imagen y semejanza. No los creó para destruirlos. No los creó para que se perdieran, sino que los creó para que le sirvieran y le adoraran a Él y que tuvieran la oportunidad de arrepentirse y venir a sus pies. El que no lo quiera hacer, pues ya esa es su opción y tendrá sus repercusiones en el tiempo de fin cuando Cristo regrese. Pero la verdad del caso es que nosotros, los que le hemos creído a Dios, sabemos que cuando a nosotros nos suceden cosas, pues debemos tener fe y esperar en la provisión de Dios. Pero nosotros, por la condición de pecado en que nos encontramos, siempre vamos a estar preguntándole al Señor el porqué de las cosas. Aquí, en el capítulo 9, podemos ver cómo los discípulos están planteando esa pregunta de ¿por qué? A Cristo Jesús. Vamos nuevamente a Juan capítulo 9, el versículo 2. Dice allí, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Aleluya. Están viendo, ellos están preguntando básicamente por qué. Y usted y yo nos hemos encontrado en ocasiones en ese tipo de situación preguntándole a Dios el por qué me está pasando esto a mí. Pero lamentablemente eso sucede por nuestra condición pecaminosa. No quiere decir que no tengamos fe, porque sí la tenemos. Lo que sucede es que hay momentos en que flaquea. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a meter la duda en la cabeza y aparte de que nos va a meter la duda, nuestra condición pecaminosa nos hace dudar. Y es ahí donde nosotros tenemos que romper con este esquema y dejar de estar preguntándole a Dios por qué y preguntar mejor ¿para qué? Alabado sea Dios. Pero los discípulos en esta ocasión estaban buscando a alguien a quien culpar de la desafortunada situación de este hombre que estaba ciego. Si tan solo ellos hubieran podido descubrir el por qué, entonces el dolor de ese hombre iba a ser más tolerable y ellos pensaron que ellos iban a poder entender el por qué. Por eso es que la pregunta, el por qué, no debe de existir en medio de nosotros los creyentes, porque nosotros no tenemos que estar cuestionándole a Dios el por qué. Entre nosotros mismos tú podrás hacerte la pregunta, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué me dijiste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Pero a Dios no podemos cuestionarle el por qué, porque Él es el creador de todo lo que existe, tanto en el planeta Tierra como fuera de lo que pueda haber en el universo, y usted y yo que fuimos creados a imagen y semejanza. Así que lo que es creado, la criatura que es creada, no puede estar reclamándole al creador. Así que nosotros no podemos estar preguntándole a Dios
por qué de esto o por qué de aquello otro. Y a la cuestionamiento de los discípulos, sabemos ahora cuál fue la contestación de Cristo, porque si vamos a Juan capítulo 9 y el versículo 3, Cristo les contestó a ellos: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Aleluya. Él nació ciego con un propósito, y era para que, para glorificar a Dios, para nada más. No era porque él había pecado o porque habían pecado sus padres, porque si ustedes han estudiado la palabra, podrán entender que en la antigüedad, en aquel momento, cada vez que una persona tenía una enfermedad que era una calamidad, ya bien sea una lepra, ya bien sea que era sordo, que no podía caminar, que no podía ver, era porque o él había pecado o alguien en su familia había pecado. Pero en esta ocasión, Cristo les está dando una lección a los discípulos y está diciendo: no, él está así porque Dios se va a glorificar. ¿Ve? Y usted podrá estar pensando: wow, pero qué Dios más injusto que lo hace nacer ciego para él glorificarse. Bueno, no, vuelvo y le repito, no tenemos por qué estar cuestionando las cosas de Dios. Dios sabe lo que él está haciendo y el por qué lo está haciendo. Así que por mucho que queramos respuestas para las cosas que no podemos entender, lo que más debemos pedir es discernimiento espiritual. Debemos ver una situación que podría parecer desesperada, mirándole el potencial espiritual detrás de esa situación. Mire lo que nos dice en el libro de Isaías, capítulo 55 y el versículo 8. Dice allí: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Palabra de Dios. Estamos viendo por qué nosotros le hacemos esa pregunta precisamente a Dios, si nosotros no conocemos sus pensamientos y Él sí conoce los nuestros, ¿ve? Y Él conoce sus propios pensamientos de lo que Él tiene planificado tanto para ti como para mí. Así que nosotros no debemos estar preguntándole a Dios el porqué de las cosas. Lo primero que tenemos que hacer es que debemos leer la Escritura y ver claramente lo que Dios quiere decir en su palabra. Tenemos que reaccionar ante las situaciones de una manera que honremos a Cristo. No honramos a Cristo cuando le estamos cuestionando el porqué de lo que nos está sucediendo a nosotros. Cuando nosotros compenetramos en la palabra de Dios y nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, que es quien nos va a revelar toda la verdad que está ahí y aquellos secretos que están ahí que el hombre no puede ver, nosotros comenzamos a desarrollar el discernimiento espiritual por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos ese discernimiento, dejamos de cuestionarle a Dios el porqué, porque la misma palabra nos va a enseñar y nos va a instruir, nos va a guiar a decirnos: miren, esto está pasando porque Dios tiene un plan detrás de todo esto. ¿Y cuál es el plan? No lo sabemos porque no conocemos los pensamientos de Dios, pero sí sabemos que los pensamientos de Dios hacia nosotros son de buenos planes y de bendición. Nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 lo siguiente: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Aleluya. Está viendo, el mismo Pablo está diciendo: ¿por qué vas a cuestionar? ¿Conoces tú los pensamientos de Dios? No, quizás la pregunta es por qué es para eso mismo, para poder indagar y averiguar qué es lo que Dios quiere hacer o qué es lo que Dios está haciendo. Pero ¿sabes qué? Como creador, Él no tiene que darnos cuenta a nosotros. Al contrario, nosotros le damos cuenta a Dios por todas nuestras acciones, por nuestras vidas, porque Él es el creador y Él es quien nos sustenta. Y como Él es la persona que nos sustenta, nosotros no tenemos por qué estar cuestionando lo que Dios hace o permite, tanto en nuestras vidas como alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo obtenemos ese tipo de visión espiritual o discernimiento espiritual que yo les he estado hablando hace un momento atrás? Se la pedimos a Dios a través de la Escritura, bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Pero también no olviden que por encima de todo esto tenemos que orar. Cuando usted ora y usted se comunica con Dios, usted comienza a intimar con Dios. Y cuando usted comienza a intimar con Dios, usted comienza a crear una relación única entre Él y usted. Y cuando usted tiene esa relación bien afín con el Señor y usted va a la Escritura, créame que el Espíritu Santo va a comenzar a darle discernimiento, entendimiento, y le va a revelar todo lo que allí está escrito. Y usted, esa pregunta del por qué va a desaparecer de su vocabulario cuando se trate de las cosas que Dios permite que pasen en nuestras vidas. Nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 7 lo siguiente: piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Aleluya. Estamos viendo, Dios te va a ayudar a entender todo lo que pasa a tu alrededor cuando te metes de lleno en la oración y entras profundamente en la Escritura, dirigidos por el Espíritu Santo. Una vez tú comienzas a hacer eso, entonces ahora tú comienzas a entender muchas de las cosas que están pasando a tu alrededor. Y vuelvo y le repito, la pregunta ¿por qué?
comienza a desaparecer de nuestro vocabulario como creyentes. Tenemos que renunciar y dejar de cuestionar el porqué de las cosas que nos suceden en todo momento y las que suceden alrededor del mundo, como les dije hace un momento atrás. Así que, hermanos y hermanas, sé que esto no es fácil. Yo mismo me he encontrado rogándole a Dios que me dé respuesta, pero me doy cuenta que en vez de darme Él una respuesta, ¿sabe lo que hace Dios conmigo? Él me acuerda que no necesito ninguna respuesta, si lo que necesito es tenerlo a Él como mi consuelo y como mi dirección. Que Dios me los continúe bendiciendo.